Empezamos la flor con 52 puntos de cadena. Cuando ya tengamos los 52, marcamos con el dedo el último y 1, 2, 3 puntos de cadena más para poder girar haciendo un punto alto donde hemos marcado. Y aquí empezamos a hacer puntos altos. Vale, vamos a ir haciendo un punto alto en cada punto de la cadena y lo vamos a hacer en toda la cadeneta, o sea, desde aquí todo puntos altos hasta llegar al final. Venga, vamos acabando nuestros puntos altos. Y este es el último. Giramos la labor, subimos con una cadeneta y en el primer punto, no, en el segundo ya hacemos un raso y en el siguiente otro raso. Y aquí empezamos ya con el pétalo, con el grande. Subimos con una cadeneta y hacemos un punto bajo y en el siguiente punto otro punto bajo. Giramos labor, cadeneta. En el primer punto, 2 puntos bajos. 1, 2. En el siguiente, 2 puntos bajos. 1 y 2. Giramos labor. Subimos con 4 cadenetas. Y ahora vamos a hacer 2 dobles puntos altos en el mismo punto, en el primero. Hacemos 1 y 2. En el siguiente punto, triple punto alto. 3 vueltas en el gancho y en el siguiente punto el triple punto alto. Y otro más, otro triple punto alto en el mismo punto. Ahora le damos 4 vueltas, 1, 2, 3 y 4. Y en el mismo punto realizamos el cuádruple. 1, 2, 3, 4 y pasamos 5 veces. Volvemos a repetir pero con 3. Un triple en el siguiente. Vamos a hacer un triple, punto alto y otro triple punto alto en el mismo. Y ahora nos queda el doble, 1 y 2. En el último punto tenemos que hacer 2 dobles puntos altos. Hacemos 1, 1, 2 y hacemos 2. 4 cadenetas, 1, 2, 3, 4 y en el mismo punto el raso. En el punto de abajo, que tenemos el agujerito, se ve claramente, hay otro punto bajo, raso, perdón. Y en el de abajo, seguimos bajando, otro más de raso. Ya lo tenemos puesto en nuestra base. Así que para empezar el siguiente pétalo grande, vamos a pasar con 3 puntos rasos.
1, 2 y 3. En cada pétalo necesitamos 4 puntos bases, 2 en los que vamos a trabajar y 2 de separación. Así que aquí ya lo tenemos para empezar otra vez, que sería con una cadeneta, un punto bajo y otro punto bajo. Giraríamos, cadeneta, y haríamos los 2 puntos bajos en el primer punto y los 2 puntos bajos en el siguiente punto. Giraríamos y otra vez las 4 cadenetas y repetiríamos lo mismo. En el mismo punto 2 dobles puntos altos, en el siguiente punto los 2 triples puntos altos, el cuádruple un punto alto y en el siguiente punto otra vez 2 triples puntos altos y en el último 2 dobles puntos altos, las 4 cadenetas, raso, raso y raso. 3 rasos y volvemos. Tenemos que hacer 4 de estos. Venga, tenemos ya los 4 pétalos. Acordaros de nuestro raso y el último raso. Y seguimos igual. 1, 2 y 3 rasos. Vamos a hacer el pétalo mediano, pero lo empezamos exactamente igual, con nuestro punto bajo y otro punto bajo. Giramos la cadeneta, 1, 2, 3 y 4. Ya tenemos la base. Giramos 1, 2 y 3 cadenetas. Punto alto en el mismo punto y otro punto alto en el mismo punto. Ahora doble punto alto. Vamos a hacer 2 dobles puntos altos en el siguiente punto. Y en este mismo punto un triple punto alto. Nos quedan 2 puntos más, pues 2 dobles puntos altos en el siguiente punto. Y 2 puntos altos en el último punto. 1 y 2 puntos altos. Las 3 cadenetas. Y en el mismo punto, el punto raso. En el de abajo, el punto raso. Y en el último, otro punto raso. Y repetimos. 1, 2, 3 puntos rasos, cadeneta, un punto bajo, otro punto bajo, giramos, etcétera, etcétera. Y de este medianito, que también es grande, pero es más pequeñito, vamos a hacer también 4. Así que tenemos ya los 4 más grandes y ahora necesitamos hacer este y 3 más. Ya hemos hecho 4 más de esta otra medida. Ahora lo mismo con nuestra base de 4 puntos. De este vamos a hacer solo 3, es mucho más pequeño.
con 2 cadenetas de subida y en el mismo punto medio punto alto y otro medio punto alto. En el siguiente punto alto, vamos a hacer 2, 1 y 2 puntos altos. Y en el mismo punto, el doble punto alto. Si os fijáis, todos los pétalos son igual, lo que empezamos con una cadeneta menos, por lo que requiere siempre un punto menos. Así que lo mismo, aquí 2 puntos altos en el siguiente punto. Los 2 medios puntos altos en el último punto. Las 2 cadenetas. Y lo mismo, en el mismo punto, nuestro punto raso. Y vamos bajando con otro punto bajo. Y el último, punto bajo, punto raso y punto raso. 1, 2, 3 puntos rasos, cadeneta y 2 puntos bajos, etcétera, etcétera. Ya digo, desde más pequeñito vamos a hacer 3 pétalos. Ya hemos hecho los 3 últimos pétalos pequeñitos. Ahora ya solo nos quedan hacer 2 más. Pero estos igualmente vamos a hacer los 3 puntos rasos. Y aquí directamente 3 cadenetas. Cogemos una vuelta, introducimos en el mismo, enganchamos hebra, sacamos. Y otra vez, cogemos hebra, en el mismo punto, cogemos hebra, soltamos. Y lo mismo, 3 veces. Una vez los tengamos todos en el gancho, los pasamos a la vez y aseguramos. 1, 2, 3 cadenas y en el mismo punto un raso. Este es el más pequeñito, así que solo queda hacer uno más. ¿Cómo lo haremos? Pasamos igualmente 1, 2 y 3 rasos. Y lo mismo, 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3, todos a la vez, aseguramos 3 cadenas más, raso en el mismo punto. Y ahora ya sí, yo vuelvo a hacer otro raso en el siguiente, una cadena, estiramos y ya podemos cortar. Y ya tenemos lo que sería para la flor grande, ¿vale? Que consta de 4 grandes, 4 siguiente medida, 3 de la otra y 2 el más chiquitito. Entonces, para hacer menos pétalos, esta sería la grande, que queremos hacer una flor más pequeña, pues la hacemos más pequeña. Hacemos 2 grandes, 2 de la siguiente medida, 2 y 2. ¿Cómo lo tenemos que contar? Pues lo que os he dicho antes, como con cada pétalo necesitamos 4 puntos, pues contaríamos aquí que hay 2, 4, 6, 8, 8 por 4, 32. Haríamos de 32 cadenetas, más 3 para girar y empezar a dar los puntos altos. Que lo queréis simplemente aún más pequeñito para hacer la flor chiquitita, como si empiezan a hacer, pues yo qué sé, hacemos 4 por 4, 16 cadenetas más 3. Es fácil de entender, por cada pétalo 4. Entonces, nada, vamos a ir haciendo y ahora
Vamos a empezar a lo que es el cáliz, donde tenemos que poner nuestras flores. El cáliz lo vamos a hacer de dos maneras. Uno es este con sus 5 pétalos y el otro es pues un capuchón. El capuchón será más que nada para cuando hagamos simplemente 3, 4 hojitas que queramos hacer ver que nace la flor para que nos quepa bien. ¿Vale? Este sería uno. Y este grande es para cuando ya tenemos lo que es la flor en sí, la grande. Entonces, claro, cuando la vamos enrollando, este sería para la flor más grande, lo que es la rosa de Piti Mini. Entonces, vamos a hacer este. Y vamos a empezar con un anillo mágico. Y dentro de él, 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a estirar y a cerrar bien. Se me ha quedado pillado. Ahora. Bien cerradito. Buscamos el primer punto de salida. Y aquí, escondiendo la hebra, en cada punto vamos a hacer un aumento de punto bajo. Es decir, 2 puntos bajos en cada punto. Tenemos 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8 y en el último 9 y 10. Buscamos el primer punto y hacemos un raso. Y ahora vamos a hacer 2 vueltas haciendo punto sobre punto. Es decir, que si tenemos 10 puntos, pues vamos a hacer 2 vueltas que sean solo 10 puntos bajos. Cuando hayamos terminado las 2 vueltas de 10 puntitos, volvemos a subir con cadeneta y esta vuelta va a ser de un punto bajo y un aumento. Toda la vuelta igual. Un punto bajo y un aumento. Así que esta vuelta la vamos a acabar con 15 puntos. Hemos acabado la vuelta y ahora la siguiente vuelta es igualmente cadeneta y un punto bajo, en el siguiente otro punto bajo y en el siguiente vamos a hacer el aumento de puntos bajos. Así que haremos 2 puntos bajos, uno en cada punto y un aumento. Y esta vuelta la vamos a acabar con 20 puntos. Cuando acabemos la vuelta vamos a hacer otra más de punto sobre punto, por lo que tendremos 20 puntos más. Cuando lo hayamos acabado, que hemos hecho el punto raso, pues a partir de aquí ya empezamos las hojas. Y subimos con 1, 2 y 3 cadenetas. Vamos a hacer un doble punto alto en el mismo punto. Ahora el triple punto alto en el siguiente punto. Aquí mismo subimos con 2 cadenetas y en la segunda cadeneta un punto raso.
en el cruce de los dos puntos un punto bajo. Volvemos a hacer un triple punto alto en el mismo punto. Y en el siguiente punto un doble punto alto, 3 cadenetas y punto raso en el mismo punto. Vamos a pasar con un punto raso y 2 puntos rasos. Y aquí volvemos a empezar esta pequeña hojita. Como la hemos empezado con 3 cadenetas y doble punto alto en el mismo punto. Seguidamente hemos hecho el triple punto alto, las 2 cadenetas, la hemos pasado por la segunda con un punto raso y en el cruce de los dos puntos hemos realizado un punto bajo. Vuelta a hacer un triple punto alto en el mismo punto, un doble punto alto en el siguiente, 3 cadenetas y enganchamos con punto raso. Y volvemos con 2 puntos rasos para volver a empezar, y de esta manera nos salen 5 hojitas en este cáliz. Cuando la tengáis acabada, ya sabéis que tenéis que rematar siempre por la parte de dentro. Busquéis un punto por la parte de dentro y escondéis la hebra aquí. Para hacer este, hemos hecho hasta 10, ¿verdad? Una vez tengamos los 10 que hemos hecho 2 vueltas, haremos el aumento hasta 15. Pero luego, en lugar de hacer el aumento hasta 20, no, cuando tengamos el de 15, haremos 2 vueltas más de 15 puntos. Y así ya tendremos el capuchón. Este es así de sencillo, es igual que este, pero cuando acabemos los aumentos de un punto y un aumento, tengamos 15 puntos, 2 vueltas más de 15 puntos y rematamos. Ya lo tenemos. Pues ahora quedan las hojas. Las hojas no os las voy a explicar porque es tan sencillo como las que hice en el bonsai limonero. Así que todas las personas que me seguís en mi canal buscáis bonsai limonero y ponéis el trocito donde pongo las hojas. Para más facilidad, en la descripción del vídeo, sabéis, debajo del vídeo pone descripción y una flechita, ahí os voy a poner el enlace para que vayáis directos. Y así no perdemos tiempo explicando cómo se hacen las hojas, que siempre más o menos son iguales, ¿vale? Lo que sí que os tengo que recordar es que cada vez que acabéis con cualquier del trabajo, lo queméis las hojitas. Vamos a alejarlo un poco con la llama de la vela, pero recordar que no lo podéis juntar mucho, o sea, bien separadito, y los pelitos de la lana se van encogiendo, por lo que nos queda un trabajo muchísimo más perfecto y más bonito. Esto es opcional, a mí me gusta hacerlo y pasarlo en todo lo que voy haciendo antes de montar cualquier de mis flores, ¿vale? Pues ahora montamos la flor. El tiesto macetero, subí un vídeo que se llama bolso musgo. Pues este lo he hecho exactamente igual como al principio, que en la muestra de ese bolso simplemente hice 10 cadenetas. Pues este es ese, el de 10 cadenetas. Lo único que aquí, si seguís ese tutorial, aumento 2 veces. En una fila aumento aquí y aquí, y en otra fila aumento aquí y aquí. Pues ese segundo aumento no lo hago. El que sí que hago es cuando aumento en las 4 lados, aquí, 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 aquí.
pero es exactamente el mismo, con 10 puntos, la lana, el grosor, el crochet, todo. Lo único que hago es pongo un poco de poliéster aquí dentro para hincar las flores. Así tenéis una idea de cómo hacer otro tipo de macetero. Vale, para montar la flor, el alambre, el gordo, de 1,5 o 2. Si no tenéis, el de 0,70 o 0,90 también sirve, lo que lo tendréis que poner doble. ¿Vale? La cinta de ramos, si no tenéis, con la lana verde también queda estupendo. Pues venga, vamos a cortar, vamos a preparar primero lo que es el alambre, no sé, como la flor no es muy grande, que es una rosa pequeña, las rosas de Pitiminí son pequeñas. Os cortáis unos 15 centímetros aproximadamente de alambre, gordo. Otros lo haréis más pequeñito, los hacéis más largos y vamos a doblar lo que es la punta un poquito para que no se nos salga. Esto también es opcional, quien no quiera hacerlo que no lo haga. Pero yo ya sabéis que suelo asegurarme todos mis trabajos. Luego la persona que se lo lleve que no tenga, que se le desmonte la flor. Así que es muy importante montarla bien. Vale, ya tenemos preparado lo que sería el tallo donde va a ir la flor. Aquí cogemos la parte de dentro y con cuidado, que ya sabéis que la silicona a mí me da mucho respeto, la silicona caliente. Me da respeto porque cuando te cae una gotita, madre mía, lo que llega a quemar. Doblamos y empezamos a doblar poquito a poco, sin prisa. Y ahora consiste en ir doblando, pero bajándolo. Así que poner silicona, yo pongo pegotitos en la parte más arriba de la base, cerquita del pétalo. ¿Vale? La pongo un poquito más arriba. Porque así, ¿veis? Voy bajando lo que es la base. La voy bajando un pelín, muy poquito. Vuelvo a poner. Y poquito a poco, aquí puede que se vea mejor, ¿veis? No la pongo justo encima, sino que voy haciendo un capuchón por abajo. Es simplemente ir enrollándola. Pero eso sí, con cuidado no os queméis. Vamos a poner aquí también un poquito de silicona. Es así de fácil. Es simplemente ir enrollándola y ya tenemos nuestra rosa de Pitiminí. Luego ya las colocáis bien las hojas como queráis. Venga, cogemos el cáliz. Y el alambre. Vamos a hincarlo por la mitad, sacándolo por la parte de abajo. Yo he hecho esto pues para que no salga del todo. Aquí un buen pegote de silicona y sobre todo por al lado. Y ya de paso le ponéis en las hojitas un poco, en todas ellas. Con la silicona caliente cuesta de que se seque, nos da tiempo. Cogemos la flor y la ponemos ahí en medio
bien chapadita, y ya de paso apretamos bien nuestros pétalos, nuestras hojas a los pétalos. Cuando esto se seque, moverlo un poquito el hierro para que la silicona se quede bien en lo que hemos doblado, para que luego no se mueva la rosa. ¿Vale? Ya la tenemos. Esperamos a que se seque la silicona, y una vez se ha secado, ya podemos coger nuestra cinta de ramo y aquí empezamos a envolver el tallo, que es mucho más fácil empezar a envolver ya de un principio. Que no tenéis cinta de ramo, pues bueno, con la lana mejor empezar a envolver ya antes de poner las hojas, es más fácil. Cuando tengamos un trocito y nos apetezca poner una hoja, pues la ponemos aquí mismo. La enrollamos bien y veis, ahora es más fácil. Ya puedo seguir liando nuestro tallo. ¿Que queremos poner otra? La ponemos, pero yo en lugar de poner otra, en esta flor lo que voy a ponerle es como un nacimiento de otra flor. Para eso hemos hecho estos pequeñitos. En este voy a usar, así ya todos sabemos cómo se hace. Voy a usar el alambre de 0,90, que es más fino. Un trocito también, no muy grande. Lo mismo. Lo clavo por aquí en medio. Y el otro lado también. Pero no por el medio, por un lado. Así no voy a necesitar tanta silicona, porque ya me queda bien puesto. Y este lo he hecho de 3 petalitos. Pues los vamos a enrollar igual de 3 o de 4, los que hayáis hecho. Ay, perdón. Cuando te viene la tos de golpe, bueno, los enrollamos, los liamos. Y aquí pongo la silicona, pero por fuera. Uy, se me ha escapado. ¿Vale? Ya tenemos uno chiquitito. Entonces este, lo que voy a hacer también es con cinta de ramos. Vamos a liarlo bien. Ajá. Cogemos un poquito de cinta de ramos o de lana, lo que tengáis. Y voy a envolver. Que así luego no me preguntáis, oye, ¿cómo? ¿Vale? Ya os lo explico todo bien y salimos de dudas. Y aquí también le voy a poner una hoja. Le pongo la hoja. Y sigo envolviendo con la cinta de ramos o con la lana, lo que tengáis. ¿Ves? Ya me está apareciendo una flor como si quisiera nacer. Y esta es lo que os decía. En este, pues lo voy a poner aquí. Más o menos, ¿eh? Lo envuelvo. Y con la cinta de ramos
sigo o con la lana envolviendo. Y de una rosa me sale otra pequeña. Y si quisiera, pues vuelvo a poner otra hoja por aquí abajo. Podéis poner tantas hojas como queráis, según hagáis vuestra cestita o vuestro ramo de flores. Yo en este, con estas que he puesto, pues ya tengo bastante. Y como podéis comprobar, pues ya tenemos una flor acabada con otra que le nace, como que podéis poner una, estas solas, o sea, ya esto, cada una de vosotras y de vosotros lo hacéis a vuestro gusto. Pero el montaje ya habéis visto que es muy fácil, es simplemente ir poniendo y tener un poquito de imaginación. Así que mis queridos seguidores y seguidoras, os agradezco mucho que estéis en mi canal y espero volver a subir otro tutorial para poder compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.